Hola amigas y amigos, bienvenidos a su programa Dios conmigo. En este episodio quiero enseñarles una manera fácil y ordenada de cómo presentar el Evangelio de Jesucristo. En la vida van a haber amigos o amigas, parientes, compañeros o alguna persona que entra en su vida que a lo mejor ellos no conocen a Dios. A lo mejor no son familiarizados con la palabra de Dios. Y es bueno para nosotros saber cómo responder a estas personas que necesitan orientación y dirección. Recuerden que en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra manera. No hay otros dioses. No hay otra puerta. No hay otra verdad. Jesucristo es la llave. Él es la clave. Solo Él es el único camino. Los versículos que vamos a usar para presentar el Evangelio se encuentran en el libro de Romanos y se le ha llamado a este modo de presentación el camino romano. Bueno, vamos al primer versículo que vamos a usar. Empecemos en Romanos 3, versículo 23, y dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y sí, todos hemos pecado. Todos hemos hecho cosas que desagradan a Dios. No hay nadie inocente. Dios quiso que cada uno de nosotros viviéramos en perfecta relación con Él, pero toda persona que ha vivido ha quebrantado sus mandamientos. La Biblia enseña más adelante en Romanos 5, versículos 12 a 21, que el pecado entró en el mundo a través del primer hombre, Adán. Debido al pecado de Adán, todos somos incapaces de cumplir con los estándares de Dios. Y le llamamos el pecado de Adán porque, aunque fue la mujer que pues fue la primera, fue la que empezó, el hombre, su esposo, Adán, él es como la cabeza de la familia. Entonces, aunque ella fue la que empezó, él es responsable, él se hace responsable. Entonces, por eso se le llama el pecado de Adán. Y el pecado no es solo algo que hacemos, es nuestra naturaleza, que debemos de luchar contra esa naturaleza de pues de hacer el mal. El segundo versículo que vamos a usar, vamos a ir a Romanos 3, versículos 10 a 12 y dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Y esto es una repetición de Salmos 14, versículos 1 a 3, que es un salmo del rey David. Y dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Y este versículo enfatiza que nadie es intrínsecamente justo a los ojos de Dios. Resalta la necesidad universal de salvación,
citando un pasaje del Antiguo Testamento como leímos, enfatizando la falta de comprensión y búsqueda de Dios entre la humanidad y afirmando que todos se han desviado de la justicia. Pablo argumenta que todas las personas, incluidos los judíos, están bajo pecado y no pueden ser justificados por sus propias obras o acciones. El tercer versículo está en Romanos 5, versículo 8. Dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y sí, Jesucristo murió por nosotros. Su muerte pagó el precio de nuestros pecados. Su resurrección demuestra que Dios aceptó su muerte como el pago por nuestros pecados. Después de haber establecido nuestra pecaminosidad, las consecuencias de nuestro pecado y la esperanza de la vida eterna, aquí Romanos 5:8 pinta una imagen vívida del amor de Dios por nosotros, incluso en nuestros peores momentos. El amor de Dios por nosotros no es una abstracción. Él nos ama tanto que incluso cuando éramos pecadores o enemigos de Dios, como nos describe Pablo unos 2 versículos después, dio a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Esta es posiblemente la descripción más clara, poderosa y explícita del amor de Dios. Ahora vamos al cuarto versículo en Romanos 6, versículo 23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto define las consecuencias de nuestro pecado, que son dobles. Debido a nuestro pecado, nuestra vida terrenal está destinada a terminar. Pero aún más importante, nuestro pecado conduce a la muerte eterna, que es la separación eterna de Dios. Sin embargo, este versículo termina con buenas noticias. Ya establecimos que merecemos la muerte como pecadores, pero se nos ofrece un regalo que no merecemos, la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora vamos al quinto versículo que se encuentra en Romanos 10, versículos 9 a 10. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Gracias a la muerte de Jesús por nosotros, su sacrificio, solo tenemos que creer en Él, confiando en su muerte como el pago por nuestros pecados, y seremos salvos. Pablo nos dice cómo podemos responder afirmativamente al Evangelio y aceptar la oferta gratuita de salvación de Dios. Pablo ya nos dijo que no podemos hacer nada para merecer el don de Dios. Por lo tanto, no debemos pensar en confesar y creer como obras, sino como una respuesta fiel a la oferta de salvación. Como nos dice también en el libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 15, dice, se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. El sexto versículo que vamos a usar se encuentra en Romanos 10, versículo 13. Dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor, el nombre de Dios, será salvo. Jesús murió
para pagar la pena por nuestros pecados, ¿verdad? Y rescatarnos de la muerte eterna. La salvación, el perdón de los pecados está disponible para todo aquel que confíe en Jesucristo como Señor y Salvador. Finalmente, Pablo nos recuerda que la salvación es para todos, sin importar de dónde venimos, lo que hemos hecho, nuestra inteligencia o nuestra clase socioeconómica. La salvación que Dios nos ofrece es para todos, para mí, para ti. También es importante notar que en el libro de Joel dice, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. El séptimo versículo que vamos a usar se encuentra en Romanos 5, versículo 1. Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Jesucristo podemos tener una relación de paz con Dios. Dios no está enojado con nosotros. ¡Qué hecho tan maravilloso! Dado que los creyentes, nosotros, hemos sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de Cristo. Este versículo enfatiza que la paz con Dios es el resultado de ser declarados justos por la fe, no por obras ni méritos propios. Ahora vamos al octavo versículo, que se encuentra en Romanos 8, versículo 1. Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Gracias a la muerte de Jesús por nosotros, nunca seremos condenados por nuestros pecados. Este versículo significa que quienes han aceptado a Jesucristo como su Salvador ya no están sujetos al juicio ni al castigo de Dios por sus pecados. Enfatiza que los creyentes son justificados, es decir, considerados justos a los ojos de Dios. Y ahora están libres de la culpa y la condenación que habrían acompañado su pecaminosidad. Ahora hay que recordar que si hay acción en nuestra parte de que debemos de arrepentirnos, debemos de pedir perdón por esos pecados que cometemos y que sea del corazón, que sea sincero, sinceramente estemos arrepentidos por el pecado que hemos cometido, por lo que hemos hecho y que le pidamos a Dios que nos ayude para no volver a cometer ese pecado, ese error, a aprender del pecado, aprender cualquier lección que nos ha enseñado y que nos ayude a no cometer ese pecado otra vez. Ahora vamos al versículo 9. En Romanos 5, versículo 12 dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. En esencia, este versículo nos dice que debido al pecado de Adán, el pecado y la muerte han afectado a toda la humanidad. Y todos los seres humanos nacen con una tendencia al pecado. Uno le puede llamar las travesuras cuando están los niños chiquitos, ¿verdad? Pero hay que ver qué tan fácil hacen esas travesuras, qué tan fácil
se pelean el uno con el otro y hasta les da risa. Pero hay que reconocer que todos los seres humanos nacemos con una tendencia al pecado. Por eso necesitamos que nuestros padres nos enseñen, nos corrijan, nos pongan pues en el camino correcto, el camino que nos dirige a Dios. Pecar es muy fácil. Hacer el bien nos cuesta algo. Tiempo, trabajo, dinero a veces. Este es un versículo fundamental para comprender el concepto del pecado original y la necesidad de la salvación por medio de Jesucristo. Ahora vamos al versículo 10 y el último versículo que vamos a usar. Se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 21. Dice, y así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Este versículo describe los efectos devastadores del pecado y la muerte en el mundo debido a la transgresión de Adán. La gloriosa victoria de la gracia ofrecida por medio de Jesucristo que supera el poder del pecado y la muerte. Y la promesa de la vida eterna, una vida caracterizada por la justicia y una relación con Dios mediante la fe en Cristo. Y este es el camino romano. Esta es una manera de presentar el Evangelio. Ahora quiero poner todos estos versículos que acabamos de leer juntos. Y bueno, antes de hacer eso, les quiero decir que hay diferentes versiones de este camino romano, porque hay unas versiones que tienen más versículos, hay unas versiones que tienen menos, pero a mí me gustó esta, se me hace más completa, esta que tiene 10 diferentes partes, pasajes de la Biblia. Y bueno, vamos a ponerlos todos juntos y se lee así. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Porque todo el que invoque en el nombre del Señor será salvo. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Y así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor.
Y así fluye muy bien, ¿verdad? Estas 10 diferentes partes del libro de Romanos que usamos, si lo pones todo junto, es una manera práctica para, para presentar el Evangelio, para poder hablar con amistades, con extraños que pregunten, porque hay mucha gente que tiene preguntas y es muy importante para nosotros como creyentes de tener respuestas y no respuestas que sean mentirosas, sino respuestas basadas en la verdad. Y todo esto es bíblico. Todo esto se encuentra en la Biblia, fue sacado de la Biblia, entonces es la verdad. Y como les digo, fluye muy bien. El camino romano es un método simple pero poderoso de explicar por qué necesitamos la salvación, cómo Dios proveyó la salvación, cómo podemos recibir la salvación y cuáles son los resultados de la salvación. Espero que esta manera de compartir el Evangelio les dé la confianza para compartir con los demás la esperanza, la salvación, la fe verdadera que se encuentra en Cristo. En el libro de 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2 nos dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Y también en el libro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 nos dice, más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto. Hay que estar preparados porque uno nunca sabe quién le va a preguntar. Y estaría magnífico si lo pudieran memorizar, pero yo entiendo que tenemos muchas cosas en la cabeza y a veces es difícil para unos pues aprender y memorizar algo pues tan largo como esto, pero estaría bien escribirlo en una tarjetita y llevarlo con uno mismo en su bolsa, en su cartera, o estaría bien, o sea, todo escrito o al menos los versículos. Y ahorita se los doy los versículos otra vez y se los voy a dar en orden para que fluya. El orden en cual se dan los versículos es muy importante para que fluyan y tengan sentido. Entonces, si están listos con un lápiz, una pluma o papel para escribir estos 10 versículos que yo usé hoy para enseñarles esta manera de presentar el Evangelio que le llamamos también el camino romano. Y empezamos con Romanos 3, versículo 23, Romanos 3, versículos 10 a 12, Romanos 5, versículo 8, Romanos 6, versículos 23, Romanos 10, versículo 9 y 10, Romanos 10, versículo 13, Romanos 5, versículo 1, Romanos 8, versículo 1, Romanos 5, versículo 12 y Romanos 5, versículo 21. Y deben de darse en este orden que acabo de decir. Yo sé que vamos de capítulo 3 al 5, al 6, al 10 y luego regresamos al 5 y luego al 8 y al 5 otra vez. Yo sé, pero es muy importante seguir este orden en el que
les acabo de dar. Y antes de compartir este método de presentar el Evangelio, el camino romano a la salvación, es muy bueno rezar y pedirle a Dios ayuda para que el poder del Espíritu Santo pues atraiga a las personas a Cristo, y rezar por la disposición de estas personas escuchando este mensaje de salvación a recibir el don de Dios y recibir claridad, comprensión y transformación en el corazón de esa persona. Bueno, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que les haya servido y gustado esta enseñanza. Cerremos con una oración. Padre nuestro, te pido que tu Espíritu Santo me guíe y me fortalezca al compartir la buena nueva de salvación por medio de Jesucristo. Ayúdame a presentar el camino de Romanos con claridad y gracia para que el mensaje sea comprendido y recibido con un corazón abierto. Que la persona con quien comparto sea receptiva a la verdad de tu palabra y esté dispuesta a recurrir a ti. Rezo por una transformación en mi vida y en la vida de las personas a las cuales yo les comparto tu evangelio. Te pido que nos ayudes a tener un nuevo comienzo y una profunda relación con tu Hijo Jesucristo. Y es en su poderoso nombre que pido una vida tocada por el amor y el poder de tu Espíritu Santo. Amén.